como si la única vía fuera el castigo físico, la violencia, y no... Hola a todos y a todas. Hoy estamos en una nueva sección en mi canal que espero que se convierta ya en una sección cotidiana que se llama Cena de Señoras. De hecho, está siendo grabada en la noche. Un viernes en la noche, estamos todas con nuestra chelita, muy contentas y pues básicamente somos unas señoras muy de izquierda, unas señoras muy críticas. Y básicamente lo que vamos a hacer en este espacio es hablar de ciertos temas que son de actualidad y tal, además entendiendo que algunas de las que estamos en la cena de señoras somos expertas en ciertos temas y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la pinche combi, la madriza en la combi. No sé si vieron que un tuit mío se salió de control y recibí una cantidad de odio terrible, pero además eso termina probando mi punto de que estamos bien dañaditos. Yo no lo decía, pero aparte, o sea, lo dije en primera persona, quiero que lo sepan, si buscan el tuit, lo dije en primera persona, estamos dañaditos, porque sí creo que han sido muchos años de violencia, muchos años de normalizarla, muchos años de ver violencia en la televisión y en muchos lugares, y entonces, pues eso, lo hemos normalizado, ¿no? Un poco lo que sucedió después, pues probó mi punto, que es básicamente que estamos dañaditos, porque recibí una cantidad inexplicable de insultos, miles de insultos. Entonces, bueno, hoy en esta cena de señoras, nosotras vamos a ser como las habituales, porque somos las que siempre tenemos nuestra cena de señoras, que es Renata Turrent y Elisa Godínez, y va también, la idea es que esté Violeta Vázquez, de inicio, y vamos a estar como invitando a más señoras a platicar cosas. Hacen falta mujeres discutiendo temas en este país, entonces pues vamos a empezar a hacerlo nosotras. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por qué pasó en ese video que todas vimos a través de las redes sociales? No sé si tú quieras, Renata, decir qué vimos. Pues, digo, empiezo yo diciendo que esto pasa muy probablemente mucho más, de manera mucho más cotidiana de lo que pensamos, ¿no? Lo que pasa es que se viralizó y esta vez se grabó y listo. Pero bueno, es una combi, para quien no lo haya visto, se sube un asaltante y la gente ya harta de asaltos, pues la golpea y le frustra su asalto a muy grandes rasgos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se viraliza el video en redes sociales y hubo como muchísima tensión, controversia, violencia en redes sociales sobre el hecho de lo que había sucedido y si era justificable, legítimo, no legítimo, la violencia que se había ejercido en contra del asaltante, si el asaltante tenía razones legítimas para robar y asaltar, y de ahí se desembocó un montón de violencia por redes sociales, sobre todo además, sí, dicho sea de paso, contra más mujeres que se pronunciaron a favor, en contra, en medio, que dieron su opinión. Se le fueron encima fuerte a varias, incluyendo a Dana. Entonces, pues de eso vamos a platicar. Una cosa que sí me parece importante decir y que medio dije el otro día que estuve en la tele es como, a ver, esto tendría que analizarse desde diversas aristas, ¿no? Una de las aristas de las que nos va a hablar en este caso Elisa es del tema del linchamiento, porque es un tema que ella ha venido estudiando desde hace años, ¿no? Esa es una cosa que creo que deberíamos de poner sobre la mesa. Otra cosa que creo que deberíamos poner sobre la mesa es el sistema de justicia, que creo que pues ninguna aquí somos expertas, pero espero que en una próxima cena de señoras hablemos con una experta, porque hay mucho que decir acerca del sistema de justicia y como todas, si hemos puesto alguna vez alguna denuncia, sabemos que el sistema de justicia lleva décadas abandonado, ¿no? Eso por una parte. Y por último, bueno, no por último, porque hay muchos análisis que se pueden hacer de desigualdad. Podemos hacer un análisis de desarrollo urbano. O sea, imagínense hacer un análisis de cómo el diseño de la ciudad
genera ciertos contextos mucho más de violencia cuando son espacios no conectados y obligan a movilidad o a trayectos mucho más prolongados, por ejemplo. Podemos hablar del sistema de transporte público y cómo está abandonadísimo, cómo no hay sistemas de transporte masivo que conecten al Estado de México con la Ciudad de México. Hay un análisis también de género que creo que quiero que lo hablemos en un ratito, sobre cómo las mujeres y los hombres, aunque ambos y ambas podemos ser violentas, no ejercemos la violencia de formas iguales, por ejemplo. Pero entonces quiero que Elisa en específico nos platique como de su tema, que es la violencia de los linchamientos y tal. A ver, bueno, no por favor me cortan cuando ya haya necesidad, porque yo hablando de estas cosas pues me puedo extender muchísimo, ¿no? Dado que, bueno, pues es algo que vengo estudiando o investigando sobre todo desde hace varios años. Como bien dijo Renata hace rato, o sea, no es un fenómeno nuevo el hecho de que los asaltos en el transporte público entre el Estado de México y la Ciudad de México, o sea, en este en esta franja fronteriza, por decirlo de algún modo, pues son pan de cada día, ¿no? Es algo que sucede muy frecuentemente y algo que las autoridades no han tomado suficientemente pues en serio, como para diseñar algún tipo de estrategia para intervenir, porque se sabe, o sea, vamos, hay datos específicos que señalan muy claramente dónde ocurren esos asaltos, ¿no? Entonces, se han tardado en reaccionar en términos de una estrategia mucho más directa y mucho más contundente para intentar disminuir este delito. Ahora, tampoco es nuevo el que la gente reaccione y se defienda. Eso tampoco es algo nuevo. Tampoco es nuevo que se grabe, ¿no? De hecho, no recuerdo exactamente, pero por lo menos un par de años, por lo menos, en los que las autoridades, me parece que el Estado de México al menos, les exigieron a los transportistas de transporte público, pues, que pusieran cámaras en sus unidades, ¿no? Entonces, esos videos están allí. Pero además, tenemos el hecho de que, pues, ya no es nuevo, pero pues en los últimos 15 años o 10 años, donde proliferan los dispositivos móviles y los teléfonos inteligentes, cualquiera puede tener acceso a grabar todo lo que sucede, ¿no? Entonces, no es un video nuevo, no es un hecho nuevo, pero curiosamente este video tuvo una inusitada, inédita viralización, por un lado, o sea, se súper difundió, y por otro lado, generó una reacción increíblemente positiva, o sea, de una aceptación muy preocupante, a mi juicio. O sea, yo no me espanto para nada y menos yo que, digamos, no lo digo por mí, pero llevo años viendo esto, entonces no me asusta ni me sorprende propiamente que haya mucha gente que esté aceptando y viendo como positivo y como celebrable una acción así. Pero en este caso el hecho de que se viralizara hizo muy patente como esta casi reacción unánime de que sí, qué bueno, que golpearon a la rata, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que hay, digamos, una conexión importante de señalar y muy necesaria de investigar. Ha sido poco investigada en México, entre los actos de justicia por mano propia reales, o sea, que están allí, que suceden, ¿no? En la calle o en el transporte público, lo que sea, y cómo estos se continúan de algún modo o se extienden en las redes sociales, ¿no? No es que sea un fenómeno nuevo, pero es algo que está poco analizado. Y a mí me parece que hay que analizarlo, porque toca además con otros temas de violencia a través de las redes sociales, en donde hay una frontera, digamos, en donde
se entrecruzan muchas cosas y son temas que tenemos que discutir, a mi juicio. Esa es como una primera mirada, ¿no? Así, de manera muy general. Ahora, hay, digamos, yo diría que hay varias dimensiones o varias lecturas del hecho. En los años que yo llevo analizando o investigando este tipo de fenómenos, lo que noto es que ahora, a diferencia de antes, siempre ha habido, digamos, diferencias de opinión. O sea, siempre hay los que están a favor y los que están en contra, siempre. Pero digamos que antes era, la opinión siempre era más en contra. Y en los últimos años se ha ido, digamos, generalizando o creciendo la aceptación de esto. Pero también en esa transformación de la opinión pública, por decirlo de algún modo, hay matices. Y a mí me llama mucho la atención un matiz que es que, por ejemplo, cuando pasan los linchamientos o este tipo de acciones en un contexto de pueblos indígenas, pueblos originarios, pueblos campesinos, etcétera, la reacción de la opinión pública siempre es decir que esas cosas son barbarie, que esas cosas son reprobables, que esas cosas no se deben de admitir, y que como son parte de los usos y costumbres del México bárbaro y estas cosas, entonces que hay que tomarlo así, ¿no? O sea, un poco naturalizando el hecho, que no es verdad, por supuesto, de que hay ciertas culturas que son violentas por naturaleza o algo así, lo cual es falso absolutamente, ¿no? Y ahora vemos una cambio en la opinión pública que por un lado celebra, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente celebra, aplaude el hecho, le da muchísimo gusto y hay un regocijo en el hecho, por un lado. Y hay otra parte también en donde gente que antes opinaba reprobablemente sobre los hechos, ahora, curiosamente, no está mal del todo, pero yo sospecho un poco, ya le parece importante revisar las condiciones estructurales que hacen que la gente delinca, las condiciones estructurales que hacen que haya un mal transporte, que haya, en fin, ¿no? Muchas cosas. Entonces, ha habido estos cambios y yo en ese sentido lo que veo es que sigue habiendo, por supuesto, una visión o un juicio de clase y de raza, por ejemplo, ¿no? Que determina a veces cómo uno se coloca de un lado o del otro, ¿no? Hay otra cuestión que me preocupa, que es también como un análisis de clase, por decirlo de algún modo, que es, a ver, lo voy a decir de manera muy rápida. Cuando las personas que expresamos en esta ocasión del caso de la combi de Texcoco, nuestra reticencia o nuestro rechazo al hecho de que se aplaudiera la situación, recibimos muchísimos ataques como Dana, yo no tantos porque, bueno, yo no soy tan famosa en las redes y demás, pero sí llegué a recibir así como un cuestionamiento de, o sea, ¿cómo te atreves, no? A cuestionar el hecho de que la gente se defienda, ¿no? Digo, por supuesto, yo no me iba a poner a decirles, bueno, mira, no va por ahí, ¿no? Sino más bien es una preocupación que tiene que ver con el hecho de que hay algo que entender, que creo que no estamos entendiendo suficiente, en el hecho de que a mucha gente le parezca aplaudible y divertido ver la violencia o las reacciones de violencia entre iguales de la clase desfavorecida, entre los oprimidos, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque ahí, al menos mi lectura es que no hay una diferencia real de clase, ¿no? O sea, son los mismos, son unos contra otros, pero de la misma clase. Nada más que unos deciden delinquir y otros no. Pero es celebrar la violencia entre subalternos me parece algo súper preocupante. O sea, me parece algo que lo que decía yo también en algún momento en mis redes sociales, expresé lo siguiente.
ahí entiendo que mucha gente lo reivindique como una forma, digamos, de que la gente se defienda, no se deje, ejerza su poder, ejerza de algún modo su soberanía, ¿no? Es una especie de soberanía popular que se pone en ejercicio en el momento en el que ve la oportunidad la persona de decir, hasta aquí, ya no me dejo más de un abuso, de un agravio que me están haciendo. Eso es una lectura y creo que sí hay algo de eso. Yo no digo que no, definitivamente. Pero también este tipo de violencia para resolver conflictos o para resarcir agravios, digamos, tiene que ver, en mi opinión, con un efecto que está en el aire, digamos, de tantos años de un discurso que a nivel público, es decir, las autoridades y demás, nos venden como la panacea, que es el populismo punitivo, que es como cárcel, castigo, Entonces, eso es Casi lo que va a pena de acabar muerte. realmente. Exacto, eso es lo que va a acabar con la inseguridad. Esa parte, obviamente la gente no lo expresa de esa manera, pero por ejemplo, sí lo dice como, no más, nada de derechos humanos a las ratas, ¿no? Nada de Entonces, rápido, que se castigue, porque son unos tales por cuales y rápido, ¿no? Entonces, hay un lado contestatario de esa violencia, pero también hay un lado súper conservador. Entonces, no es ni una ni otra, tiene las dos partes, ¿no? Por decirlo así, de manera muy, muy rápida, esas son las primeras ideas que yo les ofrezco, ¿no? Ahora, no sé si me gustaría más como dialogar con ustedes, ¿no? Oye, es que, a ver, justo yo te tengo una pregunta. Ahorita que hablabas o sea, de que te sorprende que ya estemos cuestionando lo estructural. Uno, ¿por qué te sorprende? Y dos, ¿crees que está bien o crees que está mal? Claro. Y sobre lo que decías como de por qué, o sea, sí, yo también lo entiendo, o sea, justo por eso me sorprendía que la gente no entendiera lo que yo estaba poniendo, o sea, a mí no me espanta que nos defendamos, ni siquiera No, que te claro. interesa a alguien que te asalte, o sea, no, sobre todo cuando te asaltan un chingo de veces al año, o sea, lo entiendo perfectamente. Y además creo que había todo un contexto que se prestaba para que pasara lo que vimos en ese video. Iban puros hombres, iba en movimiento, o sea, imagínate, todo se pensó en fracciones de segundo, como el chofer dijo no, y luego el que estaba afuera dijo no, tampoco entro, y luego uno vio la oportunidad, le puso el pie, y entre todos los demás, o sea, hubo una comunicación muy cabrona, que sin decirse nada, todos actuaron y se fueron encima, ¿no? Eso no me espanta, lo entiendo, si entiendo además, uno, o sea, el sistema de justicia, o sea, y la gente te lo dice, sí, el otro día que fui justo a Canal 21, uno de los guardias me decía, es que si la rata no tiene, o sea, si la rata no, así me dijo, si la rata no se tienta el corazón contigo, ¿tú por qué te vas a tentar el corazón con la rata? No, a mí casi me matan una vez que me asaltaron en un taxi. No, yo con la rata no. Y, o sea, y neta, eso lo entiendo. O sea, años y años de que te asalten, seguramente alguien que conoces que violaron, alguien que conoces que mataron, alguien, o sea, tiene todo el sentido que eso pase. A mí eso no es lo que me espanta. Justo lo que me espanta es más como el espectáculo de después. O sea, que estemos ya tan desnaturalizados que sí, a huevo, eso es justicia. Porque me parece que justo en el después, ya fuera de todo ese contexto donde se encendió el cerillo, es como para, ver, estamos más tranquilos, pensemos lo que vamos a decir y pensemos por qué esto está bien o por qué esto está mal. Y entonces allí es donde me sorprende que es a huevo, sí, eso es justicia, sí, lo hubieran matado, sí, y es como, verga. Y de verdad creo que más que juzgarlo, creo que estamos, o sea, sí, tenemos muchos años de violencia, entonces
Pues ya, o sea, tenemos, y a mí, cuando mencioné lo de Calderón, lo mencioné, porque en el tweet menciono lo de Calderón, en específico porque tengo muchos años pensando en todas las enfermedades que vienen, enfermedades mentales, depresión, ansiedad, o sea, vamos a ser un país con muchas enfermedades mentales derivado de la guerra contra el narco de 2009. Sobre todo cuando tú vas a Guerrero, cuando vas a Sinaloa, cuando vas a Chihuahua, cuando vas, o sea, hay estados donde está poco menos, pero o sea, tú vas a esos estados y está lleno de desaparecidos, huérfanos y huérfanas, viudas, o sea, está muy cabrón. Y yo sí me pregunto y me preocupo, o sea, como dices tú, es una preocupación de verga, o sea, neta, ¿cómo le vamos a hacer? El sistema de salud, ahorita que lo estamos viendo con la pandemia, ¿el sistema de salud está preparado para el nivel de enfermedades mentales que vamos a tener? ¿O que ya tenemos? No, a ver, yo creo que, o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que planteas, Dana. A ver, una de las cosas que a mí me preocupa de la aceptación eh, casi unánime del hecho y el ánimo celebratorio, por decirlo de algún modo, es que es un fenómeno que va como en doble vía. La primera es que eso da la idea de que hay un triunfo, por decirlo de algún modo, triunfa la idea de que nada institucional, nada que venga de las instituciones funciona. ¿Sabes? No, la justicia que proporciona el Estado no funciona. Vamos, no hay salida. Luego entonces tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Pero tenemos que hacerlo por nosotros mismos de la vía violenta. Y tenemos que optar como si la única vía fuera el castigo físico, la violencia, y no, eh, a mi juicio es como la otra parte, el otro lado o la otra vía es que me parece peligroso porque es como si se cancelara, no me gusta la palabra porque ya ahora tiene una connotación con la que no estoy de acuerdo, pero digamos como si se cancelara por completo la posibilidad de imaginar nuevas, o no nuevas, pero sí otras formas de dirimir conflictos, de resolver diferencias y por supuesto de resarcir agravios. No estoy diciendo, no estoy diciendo que yo esté a favor del delincuente, ni que yo esté, digamos, pensando que en una ilusión o en una ingenuidad que lo vamos a cambiar y un día se va a poder reformar y tal, ¿no? Pero el hecho tampoco es que si lo golpean y tal, eso no garantiza que el delincuente vaya a dejar de delinquir. ¿Me explicó? Entonces, ahí como que hay una parte en donde, no, a ver, si algo tiene de trágico este país es la crisis de justicia que tenemos. O sea, dentro de todas las cosas del Estado que están mal, que están en crisis, que dejaron en jirones, que están verdaderamente mal, o sea, no se olvide que estamos en un momento hacia una transición, ojalá que podamos ver eventualmente en un tiempo más ciertos resultados, pero es muy complicado la condición de país que nos dejaron. Y en especial, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia está muy podrido, muy podrido. Entonces, ok, ¿qué hacemos entonces? Si está podrido, ¿qué hacemos? ¿Ya no lo usamos? ¿O qué hacemos mientras? Bueno, suponiendo que no queramos acudir al sistema de justicia formal y demás, es verdad que no podemos pensar otras formas no punitivas, no de castigo y no de violencia para resolver este tipo de cuestiones. De verdad, ya nos damos por vencidos. A mí me preocupa eso, me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Eh, porque hoy es esto, porque hoy son los asaltos, pero hay infinidad de problemas que tenemos que resolver, conflictos que tenemos que dirimir. Que, por supuesto, el sistema judicial, el sistema penal,
la justicia en México no alcanza para poder darle cauce a todo eso. Así que entonces, ¿cuál es nuestro horizonte, no? Creo que tenemos en todas las esferas, en todas absolutamente, que plantearnos la necesidad de imaginar y crear espacios diferentes para poder no llegar a este punto del ojo por ojo y el diente por diente. Eso se me ocurre, digamos, como en cuanto a la crítica al hecho de que la única manera para resolver algo sea a través de la violencia. Sobre todo en un país que tenemos más de una década con una situación epidémica de violencia que ha causado muchísimos estragos, que ha causado muchísimos daños, que tiene a la gente en un estado permanente de estrés postraumático, por decirlo de algún modo, y que, bueno, para salir de eso, o sea, ya va a costar una o no sé cuántas generaciones más, ¿no? Y, y me quedé pensando también en el hecho de que esto también, tú me preguntabas, Ana, o decías hace rato, de que por qué me sorprendía que ahora yo veía a ciertas personas que por fin estaban considerando esta condición como de la condición estructural para explicar por qué había personas que delinquían, etcétera, etcétera. A ver, no es que esté mal, me parece perfecto que la gente ahora esté tomando mayor conciencia y creo que también es parte del momento político histórico que estamos atravesando como país. Lo que no me gusta es que lo hagan personas que durante todos estos últimos más de 10 años no cuestionaban, no ponían sobre la mesa, no decía nada de estas cuestiones estructurales que orillan a la gente a delinquir, etcétera, ¿no? Entonces, que de repente ahora vea uno a las más conspicuas plumas del entonces oficialismo diciendo, a ver, no, momento, muchachos, hay que revisar esto porque qué barbaridad. O sea, estructuralmente hay cosas que están mal que orillan a la gente a delinquir. O sea, ¿no? Y son los mismos que 2 meses antes han criticado, por ejemplo, han criticado algunos de los programas del gobierno actual que buscan revertir, ¿no? Las condiciones de desigualdad y de exclusión que tienen muchos niños y jóvenes, por decir nada más algunos, no estoy hablando de todos los programas sociales. O sea, que hace 2 meses o 3 o llevan 2 años diciendo que son una porquería, que no sirven para nada, que eso no va a servir, ¿no? Que son clientelares. Y ahora resulta, ¿no? Que me vienen a decir esto. Entonces, a ver, o sea, momentito. En ese sentido digamos que me disgusta, ¿no? Porque, vamos, uno puede cuestionar el hecho de que no vamos a ver los resultados de los programas sociales en términos de inmediatamente vamos a ver que la violencia va a bajar, ¿no? No lo vamos a ver de inmediato, porque esto es una cuestión que lleva años. Como años lleva la violencia, ¿no? Entonces, no lo vamos a ver de inmediato, eso está claro. Pero de algún modo se tenía que dar este viraje. Y quien diga que no, pues francamente, me parece que o está mintiendo deliberadamente por una cuestión de animadversión política o se está haciendo muy tonto. Renata. No, pues es que en realidad me cuesta trabajo aportar algo más de lo que la señora Elisa ya aportó, porque es fantástico su análisis, pero pues sí, o sea, como más que nada es una recapitulación de, y empiezo diciendo como, a ver, o sea, porque si no ya los vi en Twitter, digo, es obvio que esto es un acto o un ejemplo del abandono histórico por todos lados, ¿no? O sea, del Estado hacia la sociedad. Todos lados, la gente que la asaltan diario o cada tercer día en el transporte público y que nadie hacen y que las autoridades no han hecho nada a lo largo del tiempo,
a la persona que ha llegado a una etapa, y no me gusta este estereotipo de todas las personas que roban es porque ya las batearon de 500 trabajos. No sabemos si es mucho más, el crimen es muchísimo más complejo que eso, pero la gente no suele despertar un día y decir, ya vamos a asaltar, ¿no? O sea, es Claro, estructural. claro. El crimen es estructural. Entonces, es un abandono hacia esa gente y como bien decía Lisa, y este es el coraje que da de pronto de ver a los Bravo Regidor y compañía, que eran los aplaudidores de antes, cuando justamente en esa época neoliberal, cuando se abandonó a la juventud y a la gente en general, y hoy me salen con que, bueno, pues es que tienen que salir a robar. Bueno, sí, señor, no hubiera estado aplaudiendo como foca el neoliberalismo que sí agravó todas estas cuestiones. Y bueno, y el segundo paso es el análisis estructural, que sí coincido, o sea, en general qué bueno que por lo menos estemos hablando de qué significa el crimen, qué significa pues que no haya chamba y que tengas que salir a robar de pronto, y que también desemboca a esta gente un poco más ignorante, clasista o quizá igualmente clasista, pero un poquito más cínica, que sale con la retórica barata de, bueno, pero es que no porque hayas salido, no porque no te hayan dado trabajo o no porque seas pobre, justifica Sí. que salgas a robar, porque y de ahí sale El que quiere, pobre. échale ganas. Exactamente, ¿No? Sí, el chaleganismo de la época neoliberal, ¿no? Entonces, como que aquí se desprende entre la gente que usa esto de manera política, creo que en dos, los más cínicos y los que se creen más intelectuales, que ya les da vergüenza salir con la retórica vacía del que quiere puede, y entonces salen a justificar, a decir, es que esto es un abandono de hoy, del gobierno, sí. y esto es un abandono histórico del Estado. Así es. Uno, Así y dos, es. que no se les olvide que este tipo de crímenes son crímenes locales. Entonces le quieren pegar a Andrés Manuel, que primero hagan su tarea de a quién le corresponde estos crímenes, ¿no? Y estos son crímenes de las fiscalías locales. Y ahora, coincido totalmente con ambas, que creo que el tema más peligroso aquí es justamente esa celebración del hecho, ¿no? O sea, como hasta dónde hemos llegado, y habla un montón de cómo nos ha dañado la guerra contra el narcotráfico como país, que de pronto ahí también vi que quisieron tontear y estoy haciendo comillas, a Dana porque había dicho que esto era una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Bueno, es que yo decía, tienes que estar ciego para no ver que esta internalización tan brutal de la violencia y la normalización, la celebración de la violencia, esto no lo ves como un efecto directo de la guerra contra el narcotráfico. Entonces me parece... Mira, ¿sabes? Sí. O sea, a mí me hubiera gustado profundizar. Yo sé que no es de ahorita, yo creo que viene de más antes. Tengo una amiga que su papá lo desaparecieron en el 94. O sea, el 94 fue un año de muchos desaparecidos. Y eso tampoco no lo decimos tanto. Claro, O sea, sí claro. hay que voltear atrás y sí ver que pues la violencia es que pero es sí un se poco a partir de 2009. Claro. Yo nada más ahí acotaría el hecho de que en general a la opinocracia en México, y en general, digamos, hasta incluso muchas veces a los académicos, hablo por parte, digamos, de la antropología y los sociólogos, o la sociología, adolecen de una cosa. No estoy diciendo, no generalizo, pero sí se adolecen mucho de un análisis histórico. Y ya no digas un análisis histórico de aquí al siglo XIX, no, estoy hablando de la historia reciente. Y, por ejemplo, eso que tú dices, Ana, o sea, lo que pasa es que nosotros estamos refiriéndonos a la violencia más inmediata en los años anteriores, que es muy concretamente digamos, que lo abarca todo, que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico que lanzó Calderón. Pero eso tiene vasos comunicantes, por decirlo de algún modo,
con otras situaciones de violencia que ocurrían unos años antes, en las décadas anteriores. O sea, que no se olvide que en este país se sufrió una guerra sucia, aunque no hubo una dictadura propiamente hablando militar, ¿no? Pero en los años 70, bueno, desde antes, pero específicamente en los años 70 y los años 80 hubo una guerra sucia donde desaparecían a la gente. Y eso se volvió un método que eventualmente muchos políticos, en muchos contextos en México, se usaba para eliminar oponentes políticos y demás, ¿no? Entonces, también hay que contextualizar esa parte, diría yo, ¿no? Nada más como acotación, Sí. porque... De hecho, o sea, cuando lo tuiteé, o sea, te juro, yo lo tuiteé en la noche, así, X. O sea, porque además, cuando neta vas, o sea, justo el año pasado hice trabajo de campo en Acapulco y la gente misma te lo dice, hay un antes y un después de 2009. Claro. Sí, creo que 2009 Claro. nos... Cabrón. No creo que sea el único factor que nos ha hecho normalizar la violencia, pero... pero hay una generación, digamos que en el 2009, desde el 2006, 2007, ¿no? Ponte ya oficialmente que en el 2007, que fue cuando se lanzó este asunto, que eran niños y hoy tienen la edad que tienen, ya es una generación que creció con eso. Ya es una generación que no conoció otra cosa, ya es una generación que vivió en carne propia. O sea, nosotros desde la ciudad, porque somos una bola de privilegiados, no me gusta la palabra, pero sí de gente que no hemos para nada, ni por asomo, ¿no? Vivido eso. Entonces, sin embargo, y aunque yo considero, digamos que, como dicen algunos estudiosos de las violencias, antropólogos y demás, que dicen que la violencia es un continuum, ¿no? O sea, nunca una cosa está desligada de la otra, ¿no? Siempre van encadenadas. Entonces, en ese sentido, no hay hecho violento, creo yo, que no esté y encadenado con otras cosas, con otros momentos históricos, con antecedentes, en fin. En ese sentido, creo que sí, el hecho de que el contexto de la guerra contra el narco nos ha afectado en cuanto a que nos ha hecho normalizar la violencia, eso no tengo la menor duda. Me quedé pensando, y esto un poco es algo que quiero compartirles, porque no contradice lo que han dicho, pero creo que tiene que ver con que, a ver, me voy a ir por la reacción, no voy a ir al hecho específicamente violento, sino a la reacción del hecho, del asalto a la combi. Hay esta parte que ya hemos dicho ya de la aceptación muy unánime y el aplauso, y hay esta otra parte celebratoria, donde a las 2 horas de que eso se viralizó, los pinches memes, perdón por lo de pinches, pero estaban al tope. Sí. O sea, ya en la noche yo ya había recibido cualquier cantidad. No los compartí porque yo tengo una política frente a eso, no específicamente, pero no voy a negar que algunos de ellos me parecieron de un ingenio absoluto. Hay una parte, quiero decir esto con respecto a cómo los mexicanos procesamos, usamos, no digo en general, pero digamos así, de manera, no sé, ¿no? Como lo vemos en las redes, tenemos una capacidad de procesar este tipo de situaciones trágicas, que, digo, rayan de pronto en el de, no manches, ¿cómo estás atreviéndote a reír de esa manera? Pero también creo que tiene que ver con es otra cara del efecto de cómo lidiar con tanta violencia. Y que yo ese argumento, yo tampoco los compartí, me llegaron y me hicieron reír y me daba ansiedad de reírme, o sea, de que decía, güey, no te puedes estar riendo de esto, pero creo que es una reacción un poco más sana que la celebración de la violencia, ¿no? O sea, es problemática también. Siempre es problemático. O sea, creo que, perdón, nada más, ahorita interrumpí porque es que esto sí lo tengo que decir porque me parece muy importante. Este tipo de violencia, especialmente, ¿no? De la que estamos hablando en concreto, porque es algo que yo más o menos conozco, no admite lecturas únicas. Siempre va a tener dos lados, siempre va a tener... Es un fenómeno
un poco ambiguo, contradictorio. Entonces, la verdad que tampoco es como para que uno saque el látigo y se flagele por haberse reído por ¿no? No, ni voy a decirle a la gente, no, maldito, no te rías, ¿no? No, a ver, ¿no? Simplemente, yo puse un tuit, por ejemplo, que fue en donde me reclamaron mucho, que dije algo así como, todos así muy riéndose y muy aplaudiendo el asunto de la combi, pero ya los quiero ver a ustedes cuando se les acuse por alguna falta. Porque Ahí ese sí. es otro rasero de un poco la doble moral que existe en este tipo de situaciones, en donde muy bien cuando se chingan a la rata, pero aunque no sea el mismo nivel de violencia, ¿no? Está muy mal porque es que las feminazis están ahí todas locas, quemando y pintarrajeando, que no pueden expresar su descontento de otra forma. No sean violentas. Es la misma gente. La que estaba aplaudiendo es la misma gente que está chingue y jode con los, pero ¿por qué pintan? Y al mismo tiempo, la otra vertiente de los bravos regidor que creen que ahora hacen análisis estructural del tema, esa es la misma gente que hoy se hace ver como entendemos el hecho de que la gente esté harta y esté buscando justicia, pero cuando sale lo de Lozoya, es la misma gente que sale a decir, y el Estado de Derecho. ¿Y por qué no está en la cárcel? ¿Por qué? Lo deberían estar golpeando. O el Estado el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, ¿por qué se está haciendo público si todavía no se le juzga? Hay que mantener, nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Bueno, ¿y cómo es posible que esta gente que quiera hacer como el análisis estructural, que no entienda que estas conversaciones públicas sobre Lozoya son una forma de justicia? Porque muy probablemente no vamos a poder meterlo a la cárcel ni a él y a todas las ratas, ¿no? Que causaron, que se hace como si no fueran crímenes graves. Esa gente causa muertes de manera brutal, ¿no? Entonces, pero se hace este análisis de, pero ¿por qué los están linchando públicamente en el pupitre magistral del presidente cuando ni siquiera ha pasado un juicio? Bueno, porque es una forma de justicia, señores, porque nosotros ni siquiera nos habíamos enterado de estas cosas antes. Y mira, qué bueno que tocas esto, porque creo que tiene que ver con este gran tema de la justicia en México. Sí, tiene muchas lecturas, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Renata, de un poco la hipocresía, el doble rasero que tiene esta gente para decir, por un lado, espantarse porque en la mañanera el presidente habla del tema, ¿no? Y dice y tal, ¿no? Como si, qué barbaridad, le están coartando sus, yo qué sé, sus libertades y no se debería de juzgar porque todavía no ha entrado un proceso, en fin, no sé. Y por otro lado, el hecho de que cuando ocurre un linchamiento como estos, entonces, ay, no, momento, ponderen, es que hay que entender la situación estructural. Entonces, a ver, bueno, más allá de eso, que no me voy a detener en ya señalar lo que ya dijimos, aquí hay un hecho. Si nos esperamos a ver que la justicia cumpla a cabalidad con todas y cada una de las consideraciones legales para ver si, o sea, es que es un poco una ficción, ¿sabes? O sea, ¿existe un sistema legal? Sí, pero existe toda una zona gris en donde realmente es donde se disputan las cosas. Y yo no sé específicamente si vayamos a ver a Lozoya y a otros personajes en la cárcel durante mucho tiempo, tal como se lo merecerían. Porque a la gente rica no le aplican las leyes de la misma forma. Exactamente. Esa es una de las variantes. Pero además, espérame, nada más déjame decir esta cosa última. Pero independientemente de que no los veamos todos los años que merecen estar en la cárcel, yo espero y voy, digamos, me va a interesar mucho como ciudadana empujar hacia esa dirección, apoyar el hecho de que la corrupción y la impunidad
no se van a desaparecer de un día para otro, pero necesitamos casos emblemáticos y ejemplos pedagógicos, didácticos y que lleguen, digamos, que permeen a toda la sociedad, ¿no? Para que empiece digamos, a generarse un cambio cultural y en donde quienes delincan, quienes hagan este tipo de cosas, sean defenestrados, no puedan. O sea, haya una vergüenza pública tal. Claro, o quien como dice el presidente, que se estigmatice este tipo de corrupción. Exactamente. Y quien piense que se puede hacer, se la piense 2 veces. Exactamente. Y yo ahí nada más agrego, regresando, ya sé que tenemos que cambiar de tema o algo así, pero yo nada más regreso al paso anterior de que si no se nos ocurren nuevas formas de hacer justicia, yo creo que esta forma de lo que se está haciendo con Lozoya es una forma muy sana de hacer justicia. Que si las instituciones no están listas o no son suficientemente fuertes, porque nos dejaron todavía tienen, sí. Y específicamente con buscar. este tipo de gente, hay que buscar un tipo de justicia para la gente y un tipo de justicia que no sea violenta, como tú decías hace rato en tu análisis inicial. Y creo que esta forma de la que propone, y no por foca ni aplaudirle a López Obrador todo, pero creo que es una forma brillante de hacer justicia, mediante la estigmatización pública de un tipo de corrupción, de violencia hacia un país, porque lo que pasa es que separamos este tipo de crímenes como si no fuera un crimen violento, robarle un pinche país completo por años. O sea, esto generó pobreza, esto generó violencia, o sea, no se puede decir nada más, bueno, es que se robó dinero, sí, pero ¿qué genera todos estos robos? Y creo que es una manera mucho más sana de hacer justicia y sobre todo mucho más realista de hacer justicia porque como tú bien decías, sí, ahí están las leyes, perfecto, pero hay toda esa zona gris con la que se van a salir con la suya y que no vamos a poder resolver con sus instituciones que tanto alaban, pero que no funcionan para juzgar gente rica, bueno, pues entonces existen estos espacios públicos y que esto lo hacemos las mujeres todo el tiempo, porque la justicia, específicamente mujeres que nos pasó cosas de abuso sexual de niñas, los crímenes prescriben y entonces ya no hay forma de que el agresor cumpla algún tipo de acto de justicia. Y entonces lo que nosotras hacemos ahora es, lo hacemos público, ¿no? Y entonces se hace público que este güey es un violador o que este güey es un acosador, y eso es un hecho de justicia que nosotras hemos también implementado, creo que de una manera sana, mucho más sana que el populismo punitivo, como bien decías. Yo difiero un poco porque me parece que eso es punitivo. O sea, me parece que al final del día, sí, o sea, creo que es una respuesta justo, un poco como lo de la combi, ¿sabes? O sea, sin llegar a esos extremos, pero es un poco como, lo voy a mostrar, lo voy a quemar, sigue siendo punitivo. Al final, eso en realidad, o sea, sí, a las víctimas nos da un poco de tranquilidad, pero estoy segura que hay formas mejores de resarcir o sea, segura. Y creo que justo hacemos el scratch y hacemos el Me Too ante una falta de un Estado que te responda por esas cosas. Totalmente. Yo lo que quería decir, como un poco desde hace rato que ya van varias veces que lo mencionan, creo que justo esto no se va a resolver en este sexenio, ni siquiera en el que sigue, ni siquiera en los dos que siguen. O sea, creo que y justo lo estamos hablando aquí, es un tema bien profundo el de la justicia y cómo ya está tan normalizada la violencia, y por eso quería que estuviera Violeta aquí, que ya nuestro concepto de justicia está completamente borrado, malentendido, o sea, muchas cosas, y que creo que el presidente ha dado un primer gran paso, porque nunca en este país habíamos hablado ni de perdón. Sí. Creo que es algo que gracias al presidente estamos empezando a hablar, y creo que es una cosa en la que tendríamos que poner especial cuidado en que en el siguiente sexenio y los que sigamos hablando del perdón. Justo estaba leyendo esta semana un post sobre Colombia y sobre pues, el proceso que están viviendo allá, que es un proceso bien complejo, ¿no? Igual de perdonar y la amnistía. Pero ojalá algún día lleguemos a eso,
y mejor que los colombianos y las colombianas. Pero creo que el presidente está poniendo el primer ladrillito. Y creo que eso es súper importante porque él es el líder moral de este país. Ganó la elección así como nunca se había ganado. Creo que sigue además hasta arriba en las encuestas y entonces es importante que él siga hablando de esto, aunque se burlen de ciertas cosas que dice que en realidad en lo simbólico son bien importantes. Y creo que, pues bueno, en esta plática no lo vamos a terminar de hablar, porque justo es muy complejo, pero lo que podemos, creo, concluir un poco, yo a modo de conclusión, pero también espero que ustedes a modo de conclusión me digan algo ya para que cerremos, que eso, o sea, que tendríamos que seguir hablando de violencia y de justicia, porque creo que inclusive para las víctimas del delito que sean, es mucho más importante no solo meter a la cárcel a una persona, sino que es mucho más restaurativo para esa víctima que esa realidad cambie para siempre. Claro. Y saber que la muerte de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de quien sea, la muerte o a lo mejor una lesión. El agravio. Ajá. Sí. Lo que haya sido, hay mucha más es mucho más restaurativo para esa víctima o esas víctimas que una realidad se cambie más allá de que una persona esté en la cárcel. Creo. Claro. ¿Quieres que la señora Elisa cierre? Porque no, tú. Y luego Elisa la suya. Sí, exacto. Sí. Me convences, totalmente. Creo que no es la mejor forma tampoco, ni la manera en la que la hacemos las mujeres necesariamente, ni solamente como esta exposición de los crímenes de Lozoya antes de su juicio, ¿no? Ahora, creo que en el caso específico del presidente, creo que es como estira y afloje de muestra un poco de justicia de esta forma, pero también recordemos que no somos vengativos y esta narrativa de estarnos cuestionando cómo restaurar el mismo concepto de justicia en el país. Entonces creo que lo hace, y ahí voy de foca, pero bueno, pues ya, creo que lo hace de manera brillante, ambas, o sea, como ambas partes, ¿no? O sea, también la gente necesita esta forma de justicia. Y ahora estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de las mujeres, ¿no? O sea, bueno, en general las víctimas, a ver, si a mí me dijeran qué es lo que quisieras con la persona que te acosó, que te violentó, con los hombres que me han hecho muchísimo daño en mi vida, definitivamente ni quiero que vayan a la cárcel, ni quiero que pierdan su trabajo, ni quiero el escracheo público. Quisiera que pidieran una disculpa sincera y que se sometieran a un proceso donde entendieran el daño que harían. O sea, por supuesto, ¿no? Que sería esa idea mucho más de justicia restaurativa que ahora esta gente como Denise Dresser y así le ha hecho muy mal nombre. Por supuesto. ¿Ah, sí? Pues sí, como que se quieren colgar. Pues sí, como que los fifís se quieren colgar de que son ahora los del modelo de la justicia restaurativa. Apropiarse típico de esas cosas, ¿no? Pero por supuesto que por ahí, para mí ese concepto de justicia es muchísimo más valioso. Ahora, para llegar a ese concepto de justicia nos faltan décadas, o no sé si algún día nosotros lo vayamos a ver, ojalá que sí. Entonces, creo que este tipo de análisis de cómo concebimos, cómo entendemos la justicia y cómo se puede llegar a algún acto de justicia o alguna forma de justicia de una manera no violenta es fundamental. Y las amo. Y yo también. Igualmente, te amamos. No, fíjate que yo lo que digo rápidamente es como para cerrar esta plática que fue de un tema a otro, pero que versó sobre la violencia y la justicia, es lo siguiente. En el tema concreto de la violencia y la manera como la consumimos y la reproducimos y qué tipo de mensaje estamos aplaudiendo en este específico caso el de la combi, que es una especie de linchamiento, o es un linchamiento, si nada más, lo voy a decir de una manera muy burda, obviamente Susan Sontag lo dijo de una manera
infinitamente más elegante de lo que yo voy a decirlo, pero si nada más vamos a consumir la violencia y no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar pasivos ante ella, entonces realmente no estamos haciendo ninguna diferencia, ¿no? Si nada más nos vamos a quedar aplaudiendo y validando y convalidando es esa forma de violencia, por más eventualmente reivindicativa que sea de los subalternos, poniéndole. Yo creo que hay algo que no está funcionando, ¿no? O sea, yo no me quiero quedar solo como espectadora de eso, sino, ni como aplaudidora, sino como alguien que se queda profundamente alterada en el hecho de que me pregunto, ahí salto al tema de la justicia, ¿por qué no estamos siendo capaces? Ahora, quiero decir, el presidente, ya hablamos hace rato de eso y Renata lo explicó perfectamente bien en su última intervención en cuanto a la intención del presidente y de este régimen bueno, de lograr de algún modo abrir los cauces para lograr en algún momento algún tipo de justicia y de no impunidad. Pero ¿por qué? O sea, eso no solamente lo debemos estar esperando de parte del presidente o de parte, digamos, de las instituciones. Me parece que como ciudadanos tenemos que comprometernos más, empujar más, exigir más y sobre todo practicar más en nuestros círculos y nuestros ámbitos. Otra forma de resolver conflictos y de liberar las diferencias que no sea a partir de la única vía que parece posible, que es la cuestión violenta, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en el caso concreto de las reacciones que tienen las mujeres que han sido violentadas, entiendo perfectamente, ¿no?, que hagan un escrache, entiendo perfectamente las motivaciones de un ejercicio como el Me Too, entiendo perfectamente y soy la primera, digamos, que apoya y que en la medida que puede acuerpa todo eso. Pero creo que es un proceso que se queda abierto. O sea, a la víctima se queda súper expuesta. No sé si hay mecanismos para que se le acoja y se le acompañe, porque en la medida en la que un día o no llega a ver lo que ella quiere ver en términos de lo que para ella sería justo, ¿no?, en cuanto a resarcir el daño que le hicieron, si lo ve o no lo ve, yo no sé cuánto tarde en verlo, pero por lo pronto se abrió una herida allí y me parece que también es algo que tenemos que considerar, es decir, ¿quién acompaña y cómo acompañamos en esto? Primero. Y segundo, que yo como mujer no estoy, o sea, es decir, descreo mucho de la dimensión punitiva. No quiero decir que eventualmente no sea necesaria, ¿no?, en ciertos casos y en ciertas circunstancias, pero no debe ser el fin último. Ni en el caso de las demandas de las mujeres, ni en ningún otro caso, ¿no? O sea, estamos inundados de violencia y estamos inundados de mucho daño, y creo que la vía punitiva no es por la que debemos optar. Claro, pues es la que hemos ocupado y mira dónde estamos. Pues muchas gracias. Yo espero que estas cenas de señoras continúen en este espacio. Para todos los que nos están viendo, nosotras cada semana tenemos una cena de señoras. Bueno, cada 15 días. Y ni la pandemia nos ha detenido. A veces un poquito, pero las movemos de día y así, y lo hacemos y ahí ya estamos en la chisma. Entonces, espero que esto sea el principio de más cenas de señoras, por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, que platiquemos de cosas. Aparte aquí, pura señora de izquierda muy chingona. Entonces, ustedes están viendo nomás a 2, pero me faltan otras 2 y las van a estar viendo, espero que más seguido. Y yo creo que vamos a estar invitando más morras, mujeres, para la cena. Entonces, pues muchas gracias y suscríbanse a mi canal y síganos viendo. Bye.